Que Dios los bendiga. Bienvenidos a la tercera lección de nuestro estudio sobre la carta a los Romanos. En esa lección vamos a estudiar del capítulo 2, del 17 al capítulo 3, versículo 20. En los capítulos del 1:18 al 3:20, Pablo demuestra que nadie es justo delante de Dios. Y esto vale para todo tipo de persona, sea pagano, impío, moralista, religioso o cualquier otro. No hay excusas ni esperanzas para ningún hombre de ser hallado justo sin Cristo. En el párrafo anterior ha expuesto que el juicio de Dios es justo, tanto sobre los que no conocen la ley como sobre los que sí la conocen. Ahora, a partir del capítulo 2, versículo 17, Pablo sigue cerrando la puerta al apuntar a los judíos. Elimina sus esperanzas de ser algo especial y de salvarse y ser justos delante de Dios solamente por el hecho de ser judíos, por su circuncisión y por el cumplimiento de la ley. Y en los versículos 17 al 25, Pablo ataca la tendencia de los judíos de justificarse a sí mismos por medio del legalismo, así como reprende su doble moral con respecto a su juicio sobre otras personas. Muchos judíos estaban confiados en su linaje racial, su desempeño personal de supuesto cumplimiento de la ley. Estaban realmente confiados en esto como su garantía de ser salvos y como su manera de ser aceptados por Dios. Y el judío se veía a sí mismo superior a los miserables pecadores. Sin embargo, su autojusticia legalista los separaba de Dios, porque ellos mismos no querían ni podían vivir según la ley y el amor perfecto de Dios. El judío también es un pecador, que roba, que comete adulterio, que deshonra a Dios. Y si el judío no es diferente a los demás, su propia vida le condena. Imagínense a 3 alcohólicos indigentes mendigando para tener unos pocos soles para la próxima cerveza. Los 2 primeros son tontos, que han sido abandonados por sus familias y prácticamente no entienden mucho de lo que están pasando. El tercero es un profesor, o digamos un ex profesor de ciencias, que antes tenía una carrera excelente en una universidad reconocida. Ahora los 3 están ebrios y en un estado miserable. Pero el ex profesor se jacta de su conocimiento. Ustedes son tontos, no saben nada del universo. Yo les puedo explicar cómo funciona todo el sistema solar. ¿Cuáles son las teorías detrás de la expansión del universo? Son unos desgraciados porque no tienen ningún conocimiento. Yo sí sé cómo funciona la vida. Y mientras esté hablando, se cae nuevamente al suelo por su borrachera. ¿Cómo reaccionaríamos al presenciar esta escena? Creo que por un lado, sentiríamos lástima por los 3 indigentes, dada su miserable situación. Y por otro lado, sentiríamos cierto desagrado por el hombre que se ridiculiza a sí mismo, no siendo mejor que los otros, pero que aún así se jacta de algo que ya no le sirve para nada. Esta es una ilustración de lo que Pablo dice aquí sobre los judíos. En un aspecto religioso, son como este ex profesor, que no eran mejores que otros pecadores, pero se jactaban de su circuncisión, su conocimiento y su supuesto cumplimiento de la ley. Y el resultado es que no solamente
el judío que quiere justificarse a sí mismo es ridiculizado, sino que por su desobediencia a la ley que afirman observar, Dios también es blasfemado. Nosotros los cristianos estamos expuestos al mismo peligro que los judíos, porque nosotros también conocemos bien la ley de Dios y fácilmente llegamos a jactarnos de nuestro cumplimiento exterior de la ley, nuestra asistencia a la iglesia, nuestra pertenencia al pueblo de Dios, porque por afuera nuestra observación de la ley es mejor que los que obviamente no siguen la voluntad de Dios, los que roban, los que son adúlteros, los que son mentirosos, etc. Es muy fácil llegar a vivir una vida con doble moral, criticando a los demás, jactándose de sí mismos, ocultando sus caídas en pecado y negando que los pecadores de la mente y los pensamientos también nos condenen delante de Dios, olvidando que la rebelión contra Dios y la tendencia de rechazarlo también existe en el corazón de cada uno de nosotros. No nos justificamos por nuestro conocimiento de la ley, ni por asistir al servicio dominical. Todas las buenas cosas que podemos hacer y que existen en nuestra vida no nos ayudan para nada con respecto a la salvación. No tenemos nada de qué jactarnos. Y si lo hacemos, nos presentamos tan ridículos como el ex profesor alcohólico. En los versículos 25 al 29, Pablo dice que lo mismo valía para los judíos circuncidados. Todos los que tenían la señal de la circuncisión pertenecían al pueblo de Dios, pero la circuncisión exterior no les ayuda para nada si no hay una circuncisión interior. Es decir, si no existe una nueva vida, la vida que nos da el Espíritu Santo por creer en Cristo. Los gentiles cristianos no tienen la circuncisión exterior, pero sí tienen al Espíritu Santo en su corazón, que los guía a Cristo y que los impulsa a amar porque han sido amados primero por Dios y han sido perdonados por su gracia. Y esta relación en el corazón con Cristo, por medio del Espíritu Santo, es realmente lo que hace que una persona sea miembro del pueblo de Dios y de esa manera sea un judío espiritualmente hablando. La verdadera y sincera conversión a Cristo es lo más importante, no el mandamiento escrito, ni la circuncisión. Y este fue el problema de los judíos. No se convirtieron a Cristo, sino que se aferraban a su identidad judía y su falsa creencia de poder cumplir la ley y ser justos delante de Dios por causa de esto. Y el resultado chocante, según Pablo, tal como lo expresa en los versículos 28 y 29, el resultado chocante es que no son verdaderos judíos. Así dice Pablo. El que busca su justicia en sí mismo, en su observación de la ley, en la circuncisión y su judaísmo, en realidad no es de Dios. En realidad no es de Dios, porque solamente el que se ha convertido, el que confía en que solamente la obra de Jesús vale para su justicia. Solamente Él es en realidad miembro del pueblo de Dios y solamente Él puede alabar verdaderamente a Dios. Pablo sigue en el capítulo 3. Porque si el ser judío no da ventaja con respecto a la salvación, la pregunta es, ¿tiene algún valor ser judío? Tal como dice el Antiguo Testamento, ¿tiene algún valor tener la circuncisión y ser miembro del pueblo de Israel? Sí, tiene mucho valor.
responde Pablo. Con respecto a la salvación no hay diferencia entre los judíos y los gentiles. Todos se salvan por la fe en Cristo. No hay diferencia. Pero con respecto a la historia de la salvación, Israel tiene un estatus especial, porque por medio de este pueblo, Dios empezó su comunicación con el mundo. Y como los primeros, recibieron también las promesas de salvación, y de ellos salió el Salvador del mundo. Y de esa manera Pablo defiende el lugar especial de Israel en la historia del pacto de Dios. Pero no lo hace para dar lugar a la arrogancia y la jactancia de los judíos. Lo hace para demostrar que las promesas de Dios al pueblo judío no han fallado. Y para que nadie pueda desafiar y desconfiar la fidelidad de Dios. Como Pablo también dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Aunque los hombres somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Y otra cosa sería una negación de la naturaleza de Dios. La pregunta es entonces, si nuestro pecado e injusticia hacen que la justicia y la fidelidad de Dios resalten, ¿no sería una injusticia de parte de Dios castigarnos? ¿No le hacemos un favor a Dios al pecar si nuestro pecado pone en relieve su justicia? No, para nada. Dios también es veraz y justo en su castigo, y el juicio es una necesidad, porque todo pecado está bajo la condenación de Dios. El santo Dios, lleno de amor, tiene que castigar al pecado y tiene que castigar la idolatría, porque están destruyendo todo lo bueno que Dios ha creado y está quitándole la gloria de Dios. Al final de esa parte, en el capítulo 3, versículo 9 al 20, Pablo cita varios versículos del Antiguo Testamento que se refieren a la injusticia y el pecado de los hombres. Y estas citas funcionan como una conclusión de todo el párrafo, desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el 3:20. Es una conclusión de toda la primera parte principal de la carta. Y es una conclusión desgarradora y desalentadora. Los versículos 10 y 11 hablan de la relación con Dios. Los versículos del 12 al 17 hablan sobre la relación entre las personas. Y el versículo 18 nuevamente habla sobre la relación con Dios. Algunos leen esos versículos como si Pablo estuviera negando que el hombre pudiera actuar con amor y bondad unos hacia otros. Pero no es así. Como también se ha mencionado en esos capítulos de juicio, el hombre puede tener una buena moral y hacer buenas cosas, hacer buenas obras. Pero frente a la ley absoluta de Dios, la que demanda perfección y amor completo, amor perfecto, el hombre no hace nada bueno y no puede merecer nada. Ni siquiera en la religiosidad común, en la que muchos están buscando algún significado en la vida. En tal religiosidad, en realidad nadie busca a Dios, porque no hay temor a Dios, ni hay amor a Dios. Así dice esos versículos. En los versículos 19 y 20, terminando la primera parte de la carta, Pablo muestra por qué ha tenido que escribir con tanta implacabilidad. Sabemos, dice, que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pablo dice
que la intención de la ley de Dios nunca ha sido y nunca será el mejoramiento del hombre. El propósito de la ley no es que sea un camino hacia la justicia y la salvación para el hombre, sino todo lo contrario. El propósito de la ley es callar la boca de todo hombre y hacerle reconocer su pecado y su culpa delante de Dios. La ley hace que el hombre pagano y pervertido reconozca sus muchos pecados y su situación bajo la ira y el castigo de Dios, bajo la condenación de Dios. Asimismo, la ley quiere hacer que el hombre fariseico, que quiere justificarse a sí mismo, reconozca que no es mejor ni diferente a otras personas, a otros pecadores, sino que él también esté sujeto a la ira y al juicio de Dios. La ley quiere crear conciencia del pecado y verdadero arrepentimiento en los hombres. Ahora vale hacer un paréntesis aquí para explicar qué es realmente la ley. Primeramente, la ley es la ley de Moisés que Dios le reveló a su pueblo en el monte Sinaí. Y la ley se resume en los 10 mandamientos, pero consiste en todo lo que son mandamientos en la Biblia, donde dice no hagas esto o hagas esto. En segundo lugar, la ley también son todas las demandas y exhortaciones de Dios en el sentido más amplio. Ahora, bueno, vale hacer un paréntesis aquí para explicar qué es realmente la ley. Y primeramente, la ley es la ley de Moisés, que Dios le reveló a su pueblo en el monte Sinaí. Y la ley se resume en los 10 mandamientos. En segundo lugar, la ley también son todas las demandas y exhortaciones de Dios en el sentido más amplio. Todo lo que debemos hacer y todo lo que no debemos hacer. Todos los mandamientos que nos dicen, hagas esto o no hagas esto. Y la ley tiene 3 usos o 3 propósitos. El primer uso es la revelación de la buena y perfecta voluntad de Dios para la vida de todos los hombres, tanto la vida colectiva de la sociedad como la vida personal, la vida familiar y con respecto a la relación con Dios. Y el segundo uso o el segundo propósito de la ley es el uso pedagógico. Dios usa la ley para hacernos reconocer nuestro pecado, tal como Pablo también mencionaba al final de la primera parte. Usa la ley para hacernos reconocer nuestro pecado, para hacernos reconocer nuestro estado perdido bajo la ira de Dios. Y con esto quiere Dios que nos arrepintamos y que busquemos refugio en Cristo y en su gracia. Entonces la ley llega a ser una guía que nos lleva a Cristo, al reconocimiento, al arrepentimiento y a Cristo. También la ley es el tercer uso. La ley es una guía para los creyentes, para que sepamos cómo vivir como cristianos y cómo vivir en comunión en la iglesia. Y todos los mandamientos y las exhortaciones en la Biblia tienen esos 3 efectos. No solamente uno de los 3, sino los 3 juntos. Para tratar y entender correctamente la ley de Dios, es importante que no la usemos como un camino a la salvación. La ley y el cumplimiento de los mandamientos no es y nunca ha sido el medio que Dios nos ha dado para ser salvos. Pero esto no significa que la ley entonces ya no valga. No podemos debilitar las demandas de la ley porque esto significaría que no reconoceríamos la profundidad de nuestro pecado y nuestra imposibilidad de cumplir la ley. Y, por lo tanto, no reconoceríamos nuestra necesidad a lo único que en realidad nos puede salvar, Jesucristo. Entonces, usemos la ley como un espejo para nuestra vida, para medir nuestra vida en la ley
y reconocer que sí somos pecadores y de que necesitamos siempre de Jesucristo. Es el propósito de la ley. Gracias.